¿No sabes reducir un arreglo de capacitores en serie o paralelo? Quédate que aquí te enseño. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre capacitores en paralelo y capacitores en serie, ya que al igual que en las resistencias, muchas veces es conveniente reducir este tipo de arreglo o este tipo de acá por un solo capacitor equivalente. Y de hecho, esa es la base del siguiente tema de capacitores que veremos más adelante, que son circuitos RC sin fuente. Así que comenzamos con los capacitores en paralelo. Y al igual que en las resistencias, todos estos van a compartir el mismo voltaje, pero se van a dividir las corrientes. Así que si aquí agrego una corriente, aquí tendré una corriente 1, corriente 2, corriente 3 y esta mi corriente N. Por lo tanto, mi fuente de corriente va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente N. Y si recordamos el video anterior, la corriente en un capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y si sustituimos esto con esto, vamos a tener que la corriente va a ser igual a la capacitancia 1 por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más la capacitancia 2 por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más la capacitancia 3 por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más la capacitancia N por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y como es un circuito en paralelo y dijimos que comparten el mismo voltaje, podemos sacar de todo esto el factor común que va a ser derivada de voltaje con respecto al tiempo. Y reescribiéndolo así tendremos esta expresión. La corriente total va a ser igual a la derivada de voltaje con respecto al tiempo por capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 más capacitancia N. Y aquí ya obtuvimos algo interesante. Si esta es la corriente y esto de aquí es la expresión de voltaje, esto de acá va a ser mi expresión de la capacitancia total o la capacitancia equivalente. Así que si sacamos esta parte de aquí, la capacitancia equivalente va a ser igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 más capacitancia N. Por lo tanto, esta va a ser mi expresión para obtener la capacitancia en un arreglo de capacitores en paralelo. Y ya podemos definir que cuando tenemos capacitores en paralelo, la capacitancia total va a ser la suma de todas las capacitancias, similar a cuando tenemos resistencias en serie. Ahora vamos con este. Este es un circuito de capacitores en serie. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor N. Recuerden que N significa enésima, o sea que podemos poner infinito si queremos. Es solo una representación. Y lo más fácil para un circuito en serie es colocarle un voltaje. Donde aquí voy a tener un voltaje 1, aquí un voltaje 2, aquí un voltaje 3 y aquí un voltaje N. Y como es un circuito en serie, va a fluir la misma corriente. Así que puedo escribir que el voltaje total va a ser igual al voltaje en el capacitor 1 más voltaje en el capacitor 2 más voltaje en el capacitor 3 más voltaje en el capacitor N. Y recordando de nuevo del video de teoría, voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral del tiempo 0 a t de la corriente en el tiempo respecto al tiempo más
el voltaje en el capacitor en el tiempo cero. Si definimos aquí que el capacitor está descargado, este voltaje va a ser siempre cero. Por lo tanto, de momento podemos omitir esta parte de la ecuación y nos quedaremos con esto. Y si sustituimos esto aquí, tenemos que el voltaje total va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1 por la integral del tiempo 0 a t de la corriente t con respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia 2 por la integral de t0 a t de la corriente en el tiempo respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia 3 por la integral de t0 a t de la corriente en el tiempo con respecto al tiempo más 1 sobre el capacitor n por la integral del tiempo 0 con respecto al tiempo de la corriente en el tiempo respecto al tiempo. Y como dijimos que la corriente va a ser la misma en cada elemento, podemos sacar de aquí factor común, así que podemos reescribir esto de la siguiente manera. Voltaje total va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3 más 1 sobre la capacitancia n. Y todo esto multiplicado por la integral desde t0 a t de la corriente en el tiempo con respecto al tiempo. Y aquí ya tenemos de nuevo algo muy interesante. Si nosotros aislamos esta parte de aquí, podemos ver que esto corresponde a la equivalencia de capacitancias. Así que podemos escribir esto como 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3 más 1 sobre la capacitancia n. Pero esto como tal aún no me dice la capacitancia equivalente. Así que si yo despejo capacitancia equivalente, voy a tener que la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3 más 1 sobre capacitancia n. Y esta de aquí ya es mi expresión para encontrar la capacitancia equivalente de capacitores en serie. Y podemos definir formalmente que la capacitancia equivalente de un circuito capacitivo en serie es el inverso de la suma del inverso de las capacitancias. Por aquí coloco un cuadrito con su definición. Así que resumiendo, cuando tenemos capacitores en paralelo, utilizamos esto. Y cuando tenemos capacitores en serie, vamos a utilizar esta. Y si son algo observadores, se podría decir que funciona, por así decirlo, al contrario de las resistencias. Los capacitores en paralelo se comportarían algo así como resistencias en serie, y los capacitores en serie se comportarían, por así decirlo, como resistencias en paralelo. Y si esto se comporta como resistencias en paralelo, podemos escribir algo interesante aquí. ¿Recuerdan que hay una fórmula para sacar la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo? Pues es la misma fórmula, así que podemos aplicar lo mismo para los capacitores. La capacitancia equivalente, ojo, esto solo funciona para dos capacitores en serie, va a ser igual a capacitor 1 por capacitor 2 entre capacitor 1 más capacitor 2. Está así nada más como un pequeño extra. Pero déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios. Si les gustó, like y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.